Entonces, identificando cuál es la raíz del problema. La raíz del problema es que hablamos de derechos legales espirituales. Jesucristo es un caballero y Él no se va a meter a recoger algo que no le pertenece. Ahí va el ejemplo. Si nosotros decidimos en un momento dado aceptar droga o alcohol o cualquier tipo de pecado o recurso de Satanás, si nosotros decidimos decirle sí a cualquier recurso de Satanás, Satanás tiene un derecho legal de propiedad sobre nosotros por haber aceptado un recurso de Satanás. Por el otro lado existen los recursos de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Son todos esos los recursos de Dios. Dios pone a nuestra disposición todos esos recursos, que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que decidir qué hacemos. Y es muy fácil identificar una persona de qué lado se encuentra. Cuando tú vas con una persona y le dices hola, buenos días, y la persona te contesta, ¿qué tienes de buenos? Y espérate, no te enojes, nada más estaba saludando. Bueno, te das cuenta que esa persona tiene un daño en su alma. Una persona que se caracteriza por ser una persona que está completamente conflictivo, que es 100% conflictivo, es una persona que tiene un problema, un daño en su alma. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es persona con persona. Si una persona te hace sentir mal, te hizo sentir mal, la palabra de Dios dice que no es la persona la que te hizo sentir mal a ti, sino lo que está dentro de la persona lo que te hizo sentir mal a ti. O en el caso de una persona que tiene a Dios en su interior, es el Espíritu de Dios el que te hace sentir bien a ti, porque el Espíritu de Dios nunca te va a hacer sentir miserable. Entonces es muy fácil determinar cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios y cuando una persona tiene el Espíritu de Satanás. Es bien sencillo, o sea, no es cuestión de religiones aquí para poder determinar esta situación. O sea, nada que ver religiones. Las religiones es un invento de Satanás para tener a todo el mundo dividido con sus creencias y Satanás no ser atacado. Hay un solo Dios y hay un solo Señor Jesucristo. Y no muchos en quien poner tu fe como sugiere Satanás. Entonces, si tú te sales del único Dios todopoderoso, verdadero Dios, y si te sales del lineamiento de su Hijo Jesucristo, es ahí donde tú ya empiezas a tener ciertos problemas, porque el único que te puede dar salvación y vida eterna se llama Jesucristo. El único autorizado por Dios se llama Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, versículo 10. Versículo número 4, y te lo dice textualmente de una manera preciosa para que de tal manera tú lo puedas entender. Dice, porque las armas, uy, está hablando de armas, imagínate, habla de armas. ¿Cuáles armas? Dice, porque las armas de nuestra milicia. ¿Qué significa milicia? Militar. ¿Y qué significa militar? Soldado. ¿Y para qué es un soldado? Para pelear, para guerrear, para enfrentarse a alguna batalla. Entonces, eso es lo que significa ser un soldado. Las armas de nuestra. O sea, siempre vas a tener una bronca que resolver. Siempre vas a tener un problema, siempre vas a tener un conflicto. Pero aquí te está diciendo que hay unas armas que tú debes de usar. Las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, por ese lado olvídalo. No es para que si una persona te ofende, tú le devuelvas con un arma carnal, con golpes o con la misma mala palabra se la estás regresando. Tú lo serás y que no sé qué más. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Si nos topamos con una enfermedad, ¿cuántas personas no se enfrentan a una enfermedad de cáncer? Ya están los médicos con una quimioterapia
tratando de combatir el cáncer. Un problema espiritual como es el cáncer, tratando de ser combatido con una arma carnal como es un aparato físico que se llama quimioterapia, o rayos láser o lo que sea. O sea, ese recurso es para las personas que no saben o no creen o no quieren entender lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53:5, que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos todos curados. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad, yo le voy a ordenar a la enfermedad y a recordarle a la enfermedad que la llaga de mi Señor Jesucristo me está cubriendo, siempre y cuando yo sea compatible con el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el problema de muchos casos, que nosotros no somos compatibles, no estamos llevando una vida compatible con el Espíritu Santo de Dios. De que nos hemos equivocado, todos nos hemos equivocado, tenemos errores y nos hemos equivocado, pero el problema está que no nos hemos arrepentido o no nos sabemos arrepentir. Pero si llega un cáncer y tú conoces la palabra de Dios, porque lo que quiere Satanás es que tú no conozcas la palabra de Dios, pero si llega un cáncer, tú vas a ordenarle al cáncer que se vaya. Con autoridad se lo vas a decir. ¿Por qué? Porque tú estás plenamente convencido o convencida de que la sangre de Jesucristo te limpia y que la llaga de nuestro Señor Jesucristo te cura toda enfermedad. Dice que por su llaga somos todos curados. Y la palabra de Dios no miente. Si aquí está escrito que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos todos curados, es porque somos curados. Pero Satanás apuesta que tú nunca vas a entender lo que significa la llaga de nuestro Señor Jesucristo, o que al menos no conoces el pasaje bíblico, o ni siquiera sabes que aquí está escrito que dice que la llaga de nuestro Señor Jesucristo nos cura de toda enfermedad. Por eso, si tú vas a una iglesia católica y le dices, oiga, ¿puedo leer toda la palabra de Dios? ¿Qué te van a decir? No, hijito mío, no es necesario, te vas a confundir. Mejor deja que alguien te la explique y déjame ver quién te la puede explicar. Pero por lo pronto, ahí está el catecismo. O sea, a mí me lo dijeron. Y me lo dijo un sacerdote. Y al llegar a mi casa, mis papás me dijeron, ese libro no lo leas porque te vas a confundir. O sea, de alguna manera, hay mucha gente que ya está sincronizada a no leer la palabra de Dios porque le han metido en su cabeza que se va a confundir. Y esta palabra de Dios, mucha gente lo ignora, porque le han hecho caso a Satanás disfrazado de religioso, que dice que esta palabra no se debe de leer porque te vas a confundir. Pero aquí hay cosas perfectas y preciosas que te van a convertir a ti en un poderoso soldado del ejército de Dios. No tienes por qué estar siendo vencido por un recurso de Satanás como es la droga y el alcohol. Tú no tienes por qué estar vencido ni dejarte vencer por recursos de Satanás, cuando hay aquí un recurso de victoria en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Fíjate, un evangelio, ese evangelio que te dicen los domingos en la iglesia tradicional. Hermanos, ahora vamos a leer aquí un evangelio, según San quién sabe qué. Y te venden un rollo que nada que ver con tu preparación diaria. Nada que ver con tu preparación diaria. Ya está vivo Jesucristo en la barca y que todo el mundo le amaba y que no sé qué. Cosas que sí están preciosas en la palabra de Dios, pero que no te van a ayudar a cómo tú poder vencer en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice el Evangelio de Mateo 10:1 que Jesucristo mismo te da a ti, si es que tú quieres ser un discípulo de Jesucristo, te da a ti poder y autoridad. Dos cosas, poder y autoridad para dos cosas: para echar fuera todo espíritu inmundo. Número uno, lo pone en primer lugar, echar fuera todo espíritu inmundo, porque los espíritus inmundos te van a estar atacando constantemente, te van a estar fastidiando constantemente. Va a llegar una persona
que tiene un espíritu inmundo y esa persona va a ser el instrumento de Satanás para hacerte la vida miserable a ti. Entonces, dice este evangelio que Jesucristo te da poder y autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo. Y número 2, poder y autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. De tal manera que si llega un espíritu inmundo a tu vida, tú le vas a poder decir: vete de aquí, lárgate de aquí de inmediato. Tú tienes ese poder y esa autoridad. Tú tienes que ser un poderoso soldado del ejército de Dios y no una simple oveja miope y torpe como quieren los sacerdotes que estén las personas en sus iglesias para después cobrarle un dinero. Eso sí es religión, para que veas. Cuando te avientan un rollo bíblico para después decirte: cállate con la lana, hay diezmos, hay ofrendas, tienes que dar limosnas o no sé. Aunque a la iglesia católica no le importa el dinero, por eso te dice: dame la limosna que quieras. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó antes que estar mal. exactamente, así es. Porque el propósito de la iglesia católica tiene tanto dinero que no le importa quitarte el dinero. Lo que le importa es que tú desobedezcas lo que Dios ordena. Si Dios ordena que tú no te arrodilles delante de imágenes, aquí lo dice, ojo, yo lamento mucho si estoy yendo en contra de lo que te han enseñado a ti, pero a mí me importa mucho lo que aquí está escrito por parte de Dios. Si Dios ordena que no te arrodilles delante de una imagen, allá en la iglesia católica te van a decir: tú ve y dile: oiga, padrecito, o allá al Papa en el Vaticano le puede decir: ¿le puedo hacer un rezo a la Virgencita de Guadalupe? ¿Puedo rezarle a la Virgencita de Guadalupe? ¿Me puedo postrar delante de la Virgencita y ponerle un altar y ponerle una veladora? ¿Qué te va a decir el Papa? Sí, hijito mío, sí lo puedes hacer. La pregunta es: ¿por qué me permite hacer algo que aquí Dios dice que está prohibido? La respuesta la tenemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Se los voy a leer lo que dice 2 de Corintios. Pues aquí estoy cerca, aquí estoy a la vuelta. Capítulo 11, versículos 13 y 14 dice: porque estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Satanás se va a disfrazar entonces. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan. Se disfrazan. ¿Cómo que se disfrazan? ¿De qué es el disfraz? Dice: se disfrazan como apóstoles de Cristo. Apóstol de Cristo. O sea, un Satanás que consigue un disfraz de apóstol de Jesucristo y viene con su atuendo religioso, su cruzota aquí, y que va así con las manitas aquí. Así. Hijito mío, ¿cómo estás, hijito mío? Pero disfrazado. ¿Por qué? Porque si el diablo se aparece en forma de diablo, tú te asustas, ¿sí o no? O sea, si el diablo se aparece en forma de diablo, tú le vas a poner: no, quítate de aquí, no quiero saber nada contigo. Por eso la palabra de Dios nos advierte que Satanás es padre de mentira y de engaño. O sea, que no hay nadie más que tenga la habilidad para engañarte y de echarte mentiras como el mismo Satanás. Ahorita, si quieres, entramos a un proceso de preguntas y respuestas. Con todo gusto. Ahí aguántame esa pregunta. No se te vaya a ir, porque me interesa escucharte. Pero para mí es importante que tú entiendas que entonces Satanás se va a disfrazar como obrero de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo. Entonces es ahí donde tú encomiendas tu vida espiritual
a falsos apóstoles de Jesucristo y te permiten hacer lo que Dios prohíbe. Me dice mi hijo: papá, si tú fueras electo para gobernador o presidente de México, ¿qué dirías o qué harías? ¿Sabes qué, hijo? Si un día Dios permitiera que yo fuera electo para gobernador o para presidente de México, yo permitiría lo que Dios permite. Y yo reprobaría lo que Dios prohíbe. Así que, pues, darlo por hecho que nunca voy a ser presidente de México ni gobernador, porque la gente está acostumbrada a que le traten con mentiras y con engaños. Ahí está el que dijo que iba a exentar las tenencias de los automóviles y que no sé qué tantos beneficios, y ganó, y después el pinochote que le creció la nariz. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque todo mundo se basa con la corrupción, mentira y engaño. ¿Se dan cuenta? Todo lo que no es compatible con Dios es de Satanás, así de sencillo. Igualmente en el mundo espiritual, si tú estás mal enfocado, encomendando tu alma, tu fe, tu devoción a una deidad que no es Jesucristo, ahí empieza tu debacle espiritual. Y cuando tú te enfermas espiritualmente, la consecuencia es que también te enfermas emocionalmente. Y cuando tú estás enfermo emocionalmente, la gente que no conoce a Jesucristo va a decir: estás loco y necesitas ¿un qué? Un psicólogo. Viene el psicólogo, revisa tu caso y te da un diazepam, un Valium, para tenerte tranquilo. Estás tranquilo y dicen: ah, qué buen psicólogo. Pero lo que hizo el psicólogo fue dormir al demonio. Tú lo que necesitas es la poderosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por pago por ti, y que tú tengas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, para que todos tus pecados sean perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Pero este tema muy poca gente lo entiende, y cuando lo escuchan, esto no me gustó, porque está hablando cosas raras este hermano. Pedro, el apóstol Pedro, después de que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesucristo a Pedro. Ahí lo estaba ungiendo, como quien dice. Y te daré, le dice Jesucristo a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Llaves, no dijo llave, dijo llaves, en plural. Y de rato, había pasado quizá un pequeño rato después, se acerca Pedro con Jesús, ya cuando todos estaban dormidos. Se acerca Pedro con Jesús y le dice: maestro, tú dijiste que en Jerusalén te iban a matar. No vayas a Jerusalén. Voltea Jesús y le dice a Pedro: el diablo está hablando por tu boca. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesucristo a Pedro. Él tenía a Pedro las llaves del reino y todo eso. O sea, por más predicadores que seamos, no tenemos nosotros que dejarnos llevar por una rendija y que por ahí se meta el enemigo para que pueda causarnos estragos. Porque si aún nosotros, los que estamos predicando la palabra de Dios, estamos expuestos a ser atacados por el enemigo por las cosas que decimos, al enemigo no le va a gustar las cosas que decimos. Mucha gente se pone así. Y es importante
que aprendamos a reconocer cuáles son las armas de nuestra milicia. Aleluya. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Una de las armas poderosas, la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó por pago en la cruz del Calvario. Amén. Todos nuestros pecados fueron pagados con precio de sangre. Un segundito, al final decimos toda la... Ahí aguánteme la pregunta, no se le vaya a ir. Todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario por precio de sangre. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente decirle al que pagó en esa cruz, decirle: te acepto como mi único Señor y Salvador. Y te acepto como un Jesucristo vivo, que resucitó al tercer día. Moriste en la cruz, pagaste en la cruz, pero no te quedaste en la cruz como quiere Satanás. Satanás quiere que tú recuerdes a Jesucristo clavado en la cruz todavía. Y Satanás mete una serie de diabluras en la mente de las personas. Hoy en la mañana estaba escuchando que el 6 de agosto en el pueblo de Bustamante, el Señor de Tlaxcala. ¿Quién es el Señor de Tlaxcala en Bustamante? Jesucristo clavado en la cruz todavía. Y dicen que lo tienen clavado en la cruz todavía porque el sufrimiento de Jesucristo es compatible con los sufrimientos que nosotros estemos llevando hoy en día. O sea que nuestros sufrimientos tenemos que compararlos con el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Jesucristo no quiere que vivamos una vida de derrota. Jesucristo dijo: yo aquí estoy pagando, pero yo soy el que estoy pagando. Tú no tienes por qué estar pagando. Como los que hacen mandas allá a la Basílica de Guadalupe, que se van de rodillas por kilómetros y kilómetros de rodillas porque van a hacer una manda. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz no les valió. Nuestra debacle espiritual empieza cuando Satanás promueve sus ideas y la gente las acepta y las toma como costumbre y como un hábito que debe de ser legal ya. Todo empieza con un deseo. Ese deseo se convierte después en costumbre. La costumbre se convierte en hábito. Y el hábito se convierte en tradición. Esa es la estrategia de Satanás. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Como para que una persona esté enojado, o para que una persona esté resentido, o para que una persona esté triste. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. ¿Para qué son poderosas en Dios? Aquí te continúa diciendo: son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Acaso identificas una fortaleza en tu vida? Ahí te va una fortaleza, ahí te va un ejemplo de fortaleza. ¿Qué significa fortaleza? Que está bien arraigado, bien fuerte ahí contigo. ¿Sí me explico? La droga, el alcohol. Llega un camarada y te ofrece droga y te dice: hey, aquí hay, ¿quieres? Y tú empiezas a pensarle y terminas aceptando. Es porque no estás fortalecido en Cristo. La clave de tu victoria está en que tú te fortalezcas en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Ahí es donde va a estar la clave de tu fortaleza.
Porque Satanás te sopilotea y te anda sopiloteando, anda alrededor tuyo para ver qué es lo que tú necesitas, y que sabe Satanás que tú vas a caer si es que no te fortaleces en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Con todo respeto se los digo. Me decía un joven en un centro de rehabilitación el jueves pasado: es que salgo del centro de rehabilitación y allá afuera vuelvo a caer. ¿Por qué vuelvo a caer?, me preguntaba. Pues porque no saliste fortalecido en Jesucristo. Si tú sales de aquí fortalecido en alguien que no pagó en la cruz del Calvario, allá afuera te van a hacer garras todos los demonios. Tú tienes que salir fortalecido en Jesucristo y en el poder de su fuerza, porque Él es el que pagó en la cruz del Calvario. Y Satanás tiene miedo que tú escuches este mensaje, tiene miedo terrible. A lo mejor dentro de ti estás pensando: ay, no, este mensaje se me hace muy pesado. Ay, no, este hermano no lo quiero ni escuchar. Ay, no, ya cuánto tiempo tengo para aguantarlo y ya que se vaya. O sea, Satanás tiene miedo. Satanás tiene miedo a escuchar este mensaje, porque te va a dar libertad. Por eso Jesucristo aclaró, dijo, bien clarito lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Satanás tiene miedo que tú seas libre, y es que es la verdad. La guerra es espiritual. Satanás dice: tanto trabajo que me costó convencerlo que me acepte la droga, y luego para que venga un pastor, Adrián Valdés Vega, y me destruya todo el trabajo. ¿Y saben qué hace Satanás? Es vengativo. Va con mi hijo de 14 años. Y yo escucho por boca de mi hijo hablar a Satanás, porque ya nada más veo que las pupilas se le dilatan a mi hijo y me empieza a ver con mucho coraje, porque le digo: hijo, acuéstate temprano porque mañana tienes que levantarte temprano para ir a la preparatoria. Hijo, por favor, ¿ya hiciste las tareas? Hijito, ¿ya te lavaste los dientes? No, papá, pero no me gusta que me estés diciendo. Es que si no te digo, no lo haces. Y te he dejado a ver si tú mismo lo haces, pero no lo haces. Por lo tanto, yo te tengo que decir lo que tienes que hacer hasta que te fastidies y que termines mejor haciendo lo que debes de hacer. Porque si no te lavas los dientes, se te pudren todos los dientes, y al rato te consigues una novia, un besito y todo apestoso y todos los dientes verdes y amarillos. ¿Me explico? O sin dientes. Y luego después me va a decir: papá, ¿por qué nunca fuiste estricto conmigo? O sea, así es el diablo. Y me dice Satanás por boca de mi hijo: papá, es que tú ya estás grande. Grande. Y tú por joven, ¿no te vas a lavar los dientes? Está tremendo, ¿no? Satanás a veces se enfurece, se quiere desquitar con mi hijo. ¿Tú crees que no me duele? Me duele bastante. ¿Qué me queda por hacer? Acercarme con mi hijo y ungirlo en las mañanas. Hijo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahí está protegido en el nombre de Jesucristo. Hijo, te cubro con la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Estás protegido de tal manera que si Satanás me reclama algo, un derecho legal que mi hijo le haya dado, yo le voy a decir: diablo mentiroso, si mi hijo aceptó un recurso tuyo, yo nada más te recuerdo esto, que todo padre debe de saber. Y no es que me esté contradiciendo, pero es que es una de las llaves que me da la poderosa palabra de Dios. Yo le digo a Satanás: dice la palabra de Dios, que todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo también. Y todo lo que yo desate en la tierra será desatado también en el cielo. Amén. Así que
Yo pongo una atadura de bendición en mi hijo. Lo ato a las bendiciones de Dios. Lo cubro con la sangre de mi Señor Jesucristo. Y es propiedad única y exclusiva del Espíritu Santo de Dios, porque yo lo estoy cubriendo, no lo voy a soltar. Porque Satanás es experto para meterse con personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, o que están desprotegidos por un padre que no supo quién es Jesucristo ni cómo actuar en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué un padre no sabe cómo actuar en el nombre de Jesucristo? Porque viene de un abuelo o de un bisabuelo, un tatarabuelo, y ahí va la generación de ignorancia, de no saberse defender por estar acudiendo a lugares mal alimentados espiritualmente. Y yo les digo a las personas este mensaje, y ya depende de las personas si lo aceptan o no lo aceptan. Yo no vengo con una pistola, ándale, acepta a Jesucristo. Pero el mensaje ya está. Yo vengo a destruir las obras de las tinieblas. Vengo en el nombre de Jesucristo a destruir toda estrategia que Satanás ha hecho ya como una costumbre y una tradición en muchas personas y en muchos lugares. Tenemos nuestro enemigo, y es ese mentiroso, Satanás, que tiene engañada a mucha gente. Este tema del poder de atar y de desatar, lo comenté el sábado pasado en la reunión de padres. ¿Qué creen? Los padres, cuando me vieron con esto, con la palabra de Dios, me vieron con cara de fuchi. Porque luego Satanás les puso aquí que les venía a cambiar de religión. Satanás es el primer argumento que ponen las personas luego. Mira, trae una Biblia, te va a cambiar de religión. No lo escuches. No lo escuches, nada de lo que está diciendo ese hombre. Te quiere lavar el coco, es un hermano separado, es un protestante, te quiere cambiar de religión. Satanás tan astuto. Y yo le dije a los papás, primero que nada, no vengo a hablarles de religión, ni vengo a cambiarles de religión, mucho menos. No me lo tomen por ese lado. Vengo a hablarles del instructivo, el único instructivo que puede dirigir un hombre o una mujer hacia el éxito en su vida, que es las instrucciones de Dios para todos nosotros. Este instructivo que nos enseña a nosotros como padres a ser mejores padres, que si nos hemos equivocado podemos reparar muchas cosas en el nombre de Jesucristo, de que todo lo que hemos destruido con nuestras palabras o con nuestras acciones, podemos volver a edificar otra vez. Y es cuando quitaron su cara de fuchi y pelaron los ojos y los vi sorprendidos. Cuando los vi sorprendidos les dije, ¿quieren que les dé un ejemplo? Un ejemplo. Y les hablé lo que dice el Evangelio de Mateo 18, capítulo 18, versículo 18. Que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué le has dicho a tu hijo? Que es un miserable. ¿Qué le has dicho a tu hijo? Que es un bueno para nada. ¿Qué le has dicho a tu hijo? Que es un torpe. Dicho en buenas palabras, porque hay papás que dicen en la palabra más tremenda que termina en ejo, ¿verdad? Oveja. Y ya está atado en el cielo lo que una autoridad tuya dijo en la tierra. Pelaron los ojos los papás, se asombraron porque nadie les había hablado así. La pregunta es, ¿por qué en las iglesias no les han hablado así? Porque la gente tiene la costumbre de seguir la tascupia que el abuelo dijo, que el bisabuelo dijo, que el papá dijo, y ahí vas siguiendo la tascupia. Pero hay una
solución. Por ejemplo, yo tuve un papá que, pues de que me jugó muy chueco y me hizo muchas cosas bien tremendas, que uno como hijo puede decir, ay, ¿cómo es posible que un papá haga eso o tenga favoritismo por el hermano mayor o cosas de esas? Y le dije a mi hijo, porque mi hijo cuando me insulta o me grita, yo le dije, hijo, te recuerdo, mi papá se portó también conmigo como un patán conmigo. ¿Y qué fue lo que hice yo? Lo bendije, pero me aparté de él, pero bendiciéndolo. Porque me dice, ¿y por qué te apartaste de él, papá? Porque no aguantaba las ganas de maldecirlo. No aguantaba las ganas de decirle sus equivocaciones, no aguantaba las ganas de faltarle al respeto por la manera en que me trató. Pero preferí mejor cerrarme la boca y pedirle a Dios que me ayudara en mi interior y perdonarlo de verdad y de corazón y no de lengua. Porque si lo tenía frente a mí, a lo mejor se me iba a salir una mala palabra con él, o una mala actitud, o una falta de respeto, o qué sé yo, no sé. Pero dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Hónralo. Y lo que quería Satanás es provocar a mi papá sin Cristo, para que yo me alterara con Cristo. Y después Satanás acusarme delante de Dios. Hey, Dios, la palabra tuya, Dios, le dice Satanás a Dios después, la palabra tuya dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que hagas. Y Adrián no honró a su papá. Eso era lo que quería Satanás. Podemos entender las cosas. Cuando un papá te trate mal, o una mamá, o alguien de autoridad, bendícelo, pero aléjate del golpe. Aléjate del golpe, no te pongas en el golpe. Aléjate del golpe. Papá, aunque usted me diga así, yo le bendigo de todos modos. Y así con cualquier persona. Porque Satanás está esperando que tú te enojes, que tú te resientas, para después acusarte delante de Dios de que tú no honraste a tu papá y que por lo tanto a ti no te debe de ir bien, porque así dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si tú no has honrado a tu papá y a tu mamá, es el tiempo de pedirles perdón. Es el tiempo de ponerte a cuentas con ellos, siempre y cuando vivan. Si ya no viven, ponlo delante de Dios. Y a los papás les dije que ellos tienen que desatar en sus hijos y en sus hijas lo que una vez ataron y que se ató en el cielo también. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo también. No lo sabían, pero ahora ya lo saben. Y lo sabes tú. Si un día Dios te da hijos o ya te los dio, nunca cometan el error de atar a sus hijos a una maldición. Y si alguna vez lo hicieron, desátenlos en el nombre de Jesucristo. Hijo, yo te dije esto, pero ahora te bendigo en el nombre de Jesucristo. Hijo, te amo, hijo. Yo le dije a los padres, pídanle perdón a sus hijos. Las malas palabras que le hayan dicho a sus hijos, todas las acciones negativas y malas que le hayan hecho a sus hijos, pídanle perdón, pero abrácenlos. Aunque Satanás diga que un papá o una mamá no debe de pedir perdón, no le hagan caso. Abracen a sus hijos y pídanles perdón y pónganse a cuentas con ellos. No lo hagan como cobardemente lo dice Satanás. Cobardemente ¿qué dice Satanás cobardemente? Dice Satanás que te vayas con el padre en la iglesia, con el sacerdote, te metas en el confesionario y te hinques delante del sacerdote como si fuera Dios. Eso dice Satanás. Y le dices al sacerdote, sacerdote, vengo a confesar mis pecados. Traté muy mal a mi mamá.
O hice muy mal con esta persona, o dije muy mal con esta otra persona. Y el sacerdote te va a decir, ah, qué mal hiciste, hijito mío. Tienes una pena, un castigo. Rezas 20 Padres Nuestros y 20 Aves Marías y chirrín chin chin. ¿Y qué hace el papá y la mamá? Ah, está bueno, padrecito. ¡Mua! ¡Mua! Hasta los pies también, si fuera posible. ¡Mua! ¿Y qué hace la persona? Va, se hinca, Santa María, Madre de Dios, y Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre nuestro que no es Padre porque no es Jesucristo su Hijo, y no hay una potestad, como dice Juan 1:12, de ser hecho hijo de Dios, porque no tiene Jesucristo, tiene un montón de ídolos. Y entonces termina el Santa María y todo el rezo, letanía, y termina a las 20 y ya dice que ya estoy libre de pecado. Y el hijo sigue con el resentimiento. ¿Se dan cuenta de la estrategia de Satanás? Un padre de familia que le hizo caso a un padre charlatán que le dijo que rezando tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros ya el pecado quedaba pagado. Entonces el padre de familia dice, yo ya me confesé mis pecados, pero el hijo siguió con su resentimiento. Jesucristo dice, por otro lado, es que eso es lo que dice Satanás, por otro lado es lo que dice Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? Mateo 5:23. Por lo tanto, ve y ponte a cuentas con la persona que has ofendido. Ponerte a cuentas. O sea, te está diciendo, no vengas a la iglesia así nada más a decirme, perdóname por mis pecados. No, perdóname Dios por mis pecados. ¿Qué perdóname Dios por mis pecados? Ni qué nada. Mateo 5:23 dice bien claro que tú tienes que ir con quien ofendiste a pedirle perdón, y después, porque dice la palabra de Dios que primero, subrayo la palabra, primero tienes que ir con quien ofendiste a ponerte a cuentas, y después que ya te hayas puesto a cuentas con el prójimo, ahora sí, es la primera vez que Dios se pone en segundo lugar en algo. Ahora sí, ve a la iglesia y presenta tu ofrenda de todo lo que tengas que presentar: dinero, amor, aplausos, oraciones, ayuno, qué sé yo, no sé. ¿Se dan cuenta? Porque cuando una persona va con su prójimo a quien ofendió y le dice, perdóname por lo que te he dicho o por todo lo que yo he hecho, ahí se rompe todo derecho legal de Satanás. Ya no hay resentimiento. Ya no hay resentimiento, al menos que la persona quien está recibiendo o quien está dando el perdón no tenga a Jesucristo y diga, ay, que te perdone Dios, yo no soy nadie para perdonarte. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesucristo. Y si no tiene a Jesucristo, no